Y listo, ya. Muy buenas noches. Mi nombre es Lizeth Daza, con mi compañero Daniel Arenas. Somos estudiantes aprendices del programa de entrenamiento deportivo en la fase planeación número 2. Esta macro está enfocada en el deporte fútbol, modalidad campo, categoría Benjamin, en las edades de 8 a 10 años. Nuestra duración de este macro es de 6 meses, la cual inicia el día 13 de abril y finaliza el día 30 de septiembre del año 2021. Nuestro objetivo general es desarrollar las técnicas de pase y control por medio de ejercicios de coordinación, fortaleciendo la motricidad gruesa y el trabajo en equipo en niños de 8 a 10 años en fútbol de campo. En este caso, como está asociado a 6 meses, tenemos periodos, los cuales son el periodo preparativo, el periodo competitivo y el periodo transitorio. Las etapas de cada periodo corresponden. En el periodo preparativo tenemos el general y el específico. En el periodo competitivo tenemos el precompetitivo y el competitivo. Y en el periodo transitorio, ya como tal, la etapa transitoria. Dentro de cada una de esas etapas manejamos unos desempeños que van relacionados al nivel de interacción durante las competencias o durante la ejecución de esta modalidad. En este caso tenemos los tipos de mesociclos, que sería el introductorio, el básico aprendizaje, el evaluador de logros y el periodo vacacional, el cual se ubica en los periodos de, según la ley, según lo que se constituye, en el mes de junio, en la tercera a la cuarta semana de junio. Para cada microciclo tenemos unos tipos, los cuales son el aprendizaje, el asimilador de aprendizaje, el asimilador de perfección, y tenemos el de evaluador de logros, que sería el de control. Sí, control. Bien, entonces, como iniciamos el día 13, entonces, en este caso, en nuestro volumen para el periodo introductorio iría con un volumen del 50 y una intensidad del 60. En la parte de asimilación de aprendizaje tendríamos el 70 en volumen e intensidad al 40. En el perfeccionamiento tendríamos el 50 en volumen y el 65 en intensidad. Ya en este periodo tenemos un test, el cual es el test físico, que está relacionado en el periodo, en la etapa general, en la parte de evaluación de logros, donde nuestro volumen es del 50 y nuestra intensidad del 70. Entramos aquí dentro de la misma etapa general, donde en nuestra segunda etapa de evaluación de logros asociamos el test técnico, y pues en este caso el volumen es del 55 y la intensidad del 80. Ya entramos al periodo específico, donde tenemos el periodo vacacional, en la cual nos vamos a enfocar en cada subfactor en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el periodo vacacional nos enfocaremos en el subfactor del factor condicional, en la velocidad de reacción, para fortalecer esta capacidad. En el factor psicomotor nos enfocaremos en la coordinación dinámica general, en el factor técnico, en el pase. En el factor táctico nos enfocaremos en el movimiento defensivo, y en el teórico nos enfocaremos en los movimientos, y en el socioafectivo en la adaptabilidad. Bien, retomando la etapa específica, entonces pues aquí vamos a ver la ondulación del volumen y la intensidad, ya obviamente relacionada con el tipo de microciclo, como lo dijimos anteriormente, que es la asimilación aprendizaje,
comprobación y control, asimilados de perfeccionamiento y el periodo vacacional. Los tests se ubicaron en las etapas general, específica y precompetitiva, ya que en el periodo competitivo se ponía a prueba todas estas condiciones, y lo importante es ser muy enfático en estos tests antes de la competencia. Para enfatizar en el periodo transitorio, se hace pues la ondulación de las cargas a una medida baja, debido a que después del periodo competitivo, los niños en esas edades necesitan asociar su descanso a juegos didácticos relacionados directamente con el deporte, pero en cargas muy bajas. Entramos en el periodo del subfactor, los componentes de la preparación física. El factor condicional y el factor psicomotor es una de las áreas más enfocadas y más importantes en estas edades. Entonces, en el factor condicional vamos a iniciar en el periodo introductorio con un 60% y un 40% en la parte psicomotora. Asimismo, podemos ver que en el transcurso de la etapa general vamos ondulándolo de una manera en donde se hace fuerte en la parte teórica y se va disminuyendo, pero aumentando, para así mantener un control estable en estos dos factores, ¿sí? Como lo dije anteriormente, entonces en la etapa vacacional se mantiene una ondulación nivelada, ya que pues se enfoca básicamente en perfeccionar estas cualidades o estas condiciones físicas. Estos volúmenes, el resultado total de este componente físico, nos da un 100% en todo este periodo, para poder ondular las cargas de manera correcta y así mantener una carga estable en estas edades. Ya lo que corresponde al componente táctico y técnico, este es uno de los factores más importantes en las edades de 8 a 10 años. El factor técnico es el que prima o el que más importancia tiene, seguido de la parte psicomotora y socioafectiva. En el factor técnico vemos que nos enfocamos más en la parte introductoria o teórica, al 90%, y al 10% en la parte táctica, debido a que este factor técnico se debe perfeccionar de manera progresiva en estas edades. Como podemos ver, en el transcurso de estos periodos, entonces estamos al 90, al 85, al 80, al 70, al 75%, ondulado de esta manera durante la etapa general, y lo vamos aumentando progresivamente para así en el periodo competitivo tener el resultado de todo este proceso preparatorio. Entramos a los subfactores. En el área, el componente socioafectivo, antes de los subfactores, el componente socioafectivo también es un componente muy importante, ya que en esta parte los niños adquieren la adaptabilidad, adquieren autoconfianza y relación directamente con el deporte. En la parte socioafectiva podemos ver que la parte teórica es más importante, o le damos más importancia que la parte socioafectiva. Entonces, teóricamente vamos a implementar en los primeros periodos la parte teórica, para así incrementar las capacidades socioafectivas durante el proceso de enseñanza. Entonces, entramos en el periodo, en la parte de subfactor, donde en el factor condicional asociamos la velocidad de reacción como factor primordial, la cual, como lo dije anteriormente, trabajaremos en el periodo vacacional fortaleciendo estas habilidades. Tenemos la flexibilidad, la fuerza de resistencia y la resistencia aeróbica. En este subfactor, como lo dije anteriormente, prima la velocidad de reacción, y ya debido a que pues en este caso se maneja o se trabaja por medio de juegos, ya que en estas edades el niño interactúa y comprende de manera más sencilla y más fácil
por medio de juegos lúdicos y didácticos, seguido de la flexibilidad, la fuerza de resistencia y la parte aeróbica. En el factor psicomotor le damos una relevancia, una importancia a la coordinación dinámica general. Es importante resaltar que en el periodo psicomotor la ubicación temporoespacial tiene un papel fundamental, debido a que en este caso el niño se está adaptando o está tomando en cuenta qué papel desempeña en este deporte, cuál es su objetivo, qué le gusta y qué va a desempeñar. Entonces, resaltamos el periodo, la parte de coordinación dinámica general como primordial para trabajarlo en el periodo vacacional. Sin embargo, la ubicación temporoespacial, como lo dije anteriormente, juega un papel fundamental. Entonces, en el factor psicomotor tenemos la ubicación temporoespacial, la motricidad gruesa, el equilibrio y la coordinación dinámica general. En este factor psicomotor vemos que la ondulación de la carga va muy estable durante todo el proceso, sobre todo para comprender las etapas del periodo competitivo, debido pues, a que en este periodo competitivo juegan todos los factores un papel muy importante. Seguimos con la parte, con el factor técnico. En el factor técnico tenemos lo que es el pase, el control y el remate. Como estos son las tres tareas que se van a desempeñar durante la parte de la competencia. Teóricamente empezamos con un 50% para cada una, ya que pues se debe enfocar y se debe introducir, se debe dar una leve introducción al niño para que relacione y para que familiarice estos factores dentro de sus tareas diarias dentro del deporte. Para la etapa competitiva vemos la importancia que tiene, que es la etapa competitiva que va en la última semana del mes de agosto. Entonces, en esta etapa vemos lo importante que es estos tres factores: el factor de pase, control y remate. Bien, seguimos con el factor táctico. En el factor táctico enfatizamos en los movimientos defensivos y los movimientos ofensivos, dándole importancia al factor del movimiento defensivo, ya que en las edades de 8 a 10 años o en el fútbol en general, este es uno de los factores más importantes, no dándole menos importancia al ofensivo, pero sí es uno de los que más ayudan al desempeño del futbolista en esta edad. Y pues en todas las edades, pero sin embargo, pues como estamos trabajando en las edades de 8 a 10 años, se enfoca en el progreso y en el perfeccionamiento del mismo. Para la etapa competitiva, sabemos que el movimiento defensivo y el movimiento ofensivo juegan un papel fundamental. En este caso vemos que en este periodo lo aumentamos al 80% de estas capacidades, teniendo en cuenta que en cada evaluación y en cada test que se realiza, se hace una retroalimentación o un feedback para mejorar este objetivo o este factor. En el factor teórico tenemos lo básico, es el reglamento, las faltas, las sanciones y los movimientos, haciendo relevancia o dándole importancia a la parte de los movimientos, donde estos van a jugar un papel fundamental también, tanto a nivel táctico como a nivel técnico, sino que en este caso pues se hace un énfasis en la parte teórica para darle al niño una parte introductoria y así que él mismo asimile psicológicamente cómo funciona este factor. La parte socioafectiva, como lo dijimos anteriormente, es un factor fundamental para el desempeño del niño en estas edades en el fútbol. Ya el factor socioafectivo, introducimos lo que es la seguridad, el compañerismo, la adaptabilidad y el liderazgo. Dándole importancia en este caso al factor de la adaptabilidad. En el factor de la adaptabilidad
ya que pues sabemos que para que el niño en la parte de iniciación logre adaptarse más rápido, entonces se debe trabajar mucho sobre este factor, mostrándole, los beneficios y que se sienta bien con lo que está realizando. En este factor, lo que es todo el factor socioafectivo, manejamos una ondulación secuencial o estable, la cual pues no varía mucho, solamente como se sabe en la etapa competitiva, que es donde se evalúa, donde se hace básicamente toda la parte evaluativa, se hace un énfasis o se enfatiza mucho más sobre estos factores. Sin embargo, todo el periodo o toda la etapa de estos 6 meses tiene una gran importancia estos factores socioafectivos, por ende la ondulación, como se puede ver en la gráfica, son totalmente estables, sí, y solamente incrementa en el periodo competitivo, ya vuelve a ser nuevamente estable, manteniendo cada uno en un valor porcentual. En esta parte pues terminamos ya la parte de los factores de la ondulación. Vamos a dar paso a los test. Vamos a empezar con el test físico. Bueno, en los test físicos que vamos a trabajar para estas edades serán el test de Cooper, que como dice, medir la resistencia aeróbica de los jugadores, el cual se tiene ahí la tabla para saber en qué nivel tendrían o tienen que estar los jugadores a esa edad. También se va a hacer un test de velocidad. Es más como un juego, ya que en estas edades se enfatiza más como el juego y la interacción con los niños. Entonces se va a tratar de un test o un juego llamado Pepes y Pepas. Como dice ahí, es para medir la agilidad y la velocidad de reacción de los alumnos. Ahí ya está con sus respectivos materiales y sus respectivos protocolos. Y en la parte de los test técnicos, test técnicos se va a trabajar, ya que como en el objetivo, nuestro principal objetivo es trabajar el pase y el control. Entonces se va a hacer un test de precisión del pase, el cual trataría de medir la precisión del jugador a una distancia de 10 metros, colocando varias porterías para medir la precisión. El baremo se realizará acorde a la prueba. Se hará un test de recepción de balón para el tema del control, el cual el jugador tendrá que controlar el balón a una distancia de 5 metros. Tratará de que el jugador rebote el balón contra una pared y tenga que controlar este mismo. Y se hará un test de remate, el cual se organizará en parejas y uno de los dos jugadores hará un pase y su compañero tendrá que patear al arco, y pues también se realizará acorde a la prueba al baremo, dependiendo ya de cuántos goles o remates se pueda realizar. Vale, entonces dando continuidad a esta macro, pues vemos ya finalizando la gráfica de los factores. Acá la gráfica de los factores nos muestra pues básicamente la ondulación que mostramos inicialmente, donde vemos lo que es el factor condicional, el psicomotor, el técnico, el táctico, el teórico y el socioafectivo. Agradecemos mucho por este espacio y ya damos por terminada la exposición de esta macro. Muchísimas gracias.